estamos hablando de problemas terrenales de una iglesia eterna. La iglesia eterna somos tú y yo, pero hay una expresión terrenal donde de repente esa expresión tiene algunos defectos y algunas fallas, pero precisamente el Señor nos está llevando en un avance, nos está dando luz y entendimiento para poder expresar de una manera más extraordinaria la vida de Cristo, ¿vale? Así que te invito para que compartas, para que te acomodes y ya estamos a punto de empezar. Solamente te doy un minutito para que por allí des compartir, comparte en tus grupos y bueno, seguramente a alguien o a muchos más les va a ser de utilidad la palabra que hoy vamos a meditar, ¿vale? Ok, entonces vamos allá. Déjenme poner, ahí está. Ahí está, pues. Perfecto, perfecto, perfecto. Estamos listos. Perfecto, puedes poner ahí en tus notas entonces. Puedes poner allí, esta es una vida superior. Esta es una vida superior. Buenas noches, Scarlett. Los saludo, ¿vale? ¿Quiénes están ahí? Marilucha Copinca, Noemí Contreras, Mirna Jiménez, Isaac Rodríguez. Saludos, un abrazo, Isaac, hasta Nuevo Laredo. Vientos. Mis amigos de Nuevo Laredo. Gina dice, wow, 20 o 25 años atrás. Así es. Más o menos, Gina. Octavio, ¿no? Y quieren que les ponga una más viejita que encontré de las primeritas que yo llegué a escuchar. Al ratito se las pongo, a ver si ya saben que aquí tengo todo metido aquí. La voy a buscar y se las voy a poner. Uf, de los primeros. A ver qué onda. Ava dice, quién sabe, un nombre bien raro. Dice, qué hermosa adoración, uf, cuánto amor para mi Adón. Así es. Perfecto. Adrián, saludos, mi buen Adrián. Sale Gina, perfecto. Ok, quise poner, escuchen esto, quise poner en un inicio para ayudarme a mí mismo la intención de esto que voy a enseñar. ¿Y por qué quise poner y escribir aquí la intención? Porque de nuevo, acuérdense que en terrenos un poco escabrosos. Pareciera incluso que en parte como que estamos atacándonos a nosotros mismos, me refiero a la iglesia. Pareciera en algún momento que alguien pudiera pensar que estamos criticando a la iglesia o que estamos criticando a los ministros o pastores. Y por eso puse aquí la intención con la cual estoy enseñando esto. Y la intención de enseñar lo que hoy tú vas a escuchar es que debemos de vivir una vida mayor. Ese es el punto que el apóstol Pablo está trabajando con esta iglesia. Recordemos que la iglesia de los Corintios ha sufrido las consecuencias de desenfocarse de lo que verdaderamente es central. Han abrazado, de hecho, alguna sabiduría humana y a la cual ellos han exaltado y le han dado un gran valor. Le han dado valor a lo humano, a lo filosófico y le han dado valor al intelectualismo. Eso pareciera muy bien porque incluso en este tiempo me parece que se adora eso mismo también. Se adora lo visible, lo grandioso, lo profundo y aún también creo yo en la iglesia se ha preponderado el evangelio intelectual, parece, y en ese caminar a veces se sale de lo que es Cristo y se termina enseñando muchas veces filosofías de hombres que han estudiado mucho, que saben mucho, pero que terminan no siendo el evangelio. Entonces la intención de enseñar esto es para que entendamos, familia, amigos, que lo que tenemos tú y yo dentro es la vida. Y esta vida es la vida de Dios. Es la vida de donde provienen todas las cosas. Y no vivir de acuerdo a esta vida es verdaderamente bajar a un nivel que no va a manifestar a Cristo. Entonces voy a leer una problemática y esta problemática el apóstol Pablo la plasma en la primera carta a los Corintios capítulo 6.
Primera carta a los Corintios, capítulo 6, y vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 9, la primera parte, ¿vale? Primera de Corintios 6, del versículo 1 al 9. Y lo voy a leer en una versión NTV para que esté un poquito más entendible para todos aquellos que nos escuchan y de cualquier lado que nos veas. Qué bueno que estás aquí conectado. Acuérdense, pueden comentar y bueno, de esa manera todos somos edificados y somos enriquecidos en Cristo Jesús. Entonces dice la palabra, 1 Corintios 6, versículo 1. Dice, cuando uno de ustedes, fíjense, cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo ante otros creyentes? ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, no son capaces, y esto está fuertísimo, estoy en el versículo 2, no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes. ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían de ser capaces, escuchen esto, deberían de ser capaces de resolver los conflictos comunes. ¡Wow! Quiero decirte que yo cuando leí esto dije, caray, es un llamado. Me quiero detener tantito. Dios nos está haciendo un llamado, amigos. Yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé qué tú estás viviendo. Es más, le hago un llamado a aquellas personas que incluso en la misma congregación, en la misma congregación, viven una vida muy conflictiva o conflictuada o conflictuada, no sé cómo se pueda decir. Me refiero a que tienen problema con una persona, tienen problema con otra persona, tienen problema con otra persona. Y entonces, la vida congregacional, escuchen esto, la vida congregacional que debería de ser una de las tantas manifestaciones de la gloriosa vida de Cristo, escriban eso, la vida congregacional es una de muchas manifestaciones de la vida de Cristo. La vida congregacional debería de ser disfrutable, debería de ser amable, la vida congregacional debería de ser emocionante. La vida congregacional no debería de ser una tortura. La vida congregacional debería de ser algo deseable, algo que cada uno de nosotros desearíamos porque queremos estar y disfrutar como cuerpo de la vida que Dios le ha impartido a cada uno de mis hermanos. La vida congregacional debería de ser edificante, porque lo es, en el sentido de que no pase ni un segundo, ni un minuto, de que yo pueda, sin que yo sea edificado. O sea, una vida netamente poderosa, edificante, disfrutable. La vida congregacional debería de ser llena de gozo, llena de alegría. Pero sin embargo, aquí el apóstol Pablo dice, ustedes no se han dado cuenta, se creen muy inteligentes, se creen muy sabios, están adorándose entre hombres, están ustedes poniendo su mente y sus ojos en filosofías. De hecho, ya ustedes se creen demasiado inteligentes, pero no se han dado cuenta que por la sabiduría humana han bajado de nivel. No se han dado cuenta que en la sabiduría humana, ustedes han elevado tanto la sabiduría humana que cuando tienen un problema, ustedes no saben resolverlo entre ustedes. Y entonces, como no lo pueden resolver, se van a los magistrados. Para que los magistrados les resuelvan los problemas, dice el apóstol, escuchen esto, que ustedes sin problema deberían de resolver. ¡Wow! Discúlpame que te diga esto, lo vuelvo a repetir. Esto no lo debemos olvidar. Miren, tenemos tanto tiempo. Han pasado generaciones, se han alentado. ¿Y saben por qué? Porque la iglesia no ha tenido la sabiduría. La iglesia no ha sido, no ha usado de los recursos que Dios le ha dado para solventar los problemas cotidianos. Y por esos problemas cotidianos la iglesia se frena, la iglesia no avanza y después la iglesia hasta se separa, se divide o se parte.
El apóstol Pablo dice, ¿cómo es posible que ustedes no puedan arreglar sus problemas personales? Vean cómo lo dice. Vamos a seguir leyendo. Vean, pero vean qué fuerte el versículo 2. ¿Que no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones de ustedes? Te voy a decir un detalle. Yo sé que para ti, como lo fue para mí en su momento, los problemas que podemos tener dentro de una congregación pueden ser muy grandes. Escucha esto. Pero para el nivel de vida que se te ha impartido, los problemas que tenemos entre nosotros deberían de ser pequeños y deberían de ser fáciles de arreglar. Y les voy a decir por qué. Pequeños y fáciles porque dentro de nosotros precisamente está la maravillosa, poderosa y gloriosa vida de Cristo con todas sus virtudes que nos capacita para poder solventar cualquier dificultad que podamos tener entre nosotros. ¿Cuántas veces yo he escuchado cuando la gente luego me busca y dice, pastor, necesito hablar con usted porque tengo un problema enorme y yo quiero que hablarlo con usted primero porque después quiero que usted me acompañe para que hablemos con aquella persona porque vamos a arreglar un asunto que, uy, pastor, está así, deje que le cuente. El apóstol dice, ¿cómo es posible que no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? Versículo 3. Primera de Corintios 6. Ahora voy al versículo 3. Fíjense qué les recuerda. ¿Que no se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían de ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que pasan en esta vida. ¡Wow! Eso está buenísimo. El apóstol Pablo dice, iglesia, entiende. Iglesia, entiende. Los problemas comunes de esta vida son asuntos pequeños porque tú portas la vida de Cristo y esa vida, escucha, genera una manifestación del reino de Dios que lo gobierna todo. A mí me parece, de verdad lo digo, y esto creo que tiene que ver con el crecimiento espiritual. Familia, amigos y todos los que me escuchan, me parece que tenemos que crecer en Cristo por este asunto también. Me parece que nos hemos detenido demasiado y le hemos dado mucha importancia por no conocer el nivel de vida y por no entender el reino. Nos hemos enfrascado en cosas tan humanas que, vuelvo a decirlo, alenta el avance del reino de Dios a través de nosotros, porque sí somos importantes. No, déjame decirte, hay gente que dice, bueno, es que no es tan importante, pastor, bueno, quiero decirle que bueno, lo que me pase a mí, pero yo amo al Señor. No, espérame, lo que te pasa a ti y lo que tú vives sí es importante, porque todo lo que tú vives, te voy a decir, cuando el Señor te salvó e impartió la vida de Cristo en ti, la impartió por un motivo. Escucha esto, para que lo que tú manifiestes sea la vida de Dios, no una vida conflictiva, no una vida con problemas, no una vida en pleitos o en discusiones o en desacuerdos. Yo no entiendo, de nuevo, y lo vuelvo a decir, porque entre más vamos avanzando de repente, aparentemente, ¿no? Aparentemente, entre más se va conociendo a Dios o avanzando en el conocimiento bíblico, de repente las personas tienen más conflictos con los demás. De repente la gente se pelea más con otros. Ese no es el sentido del conocimiento divino verdadero. Si estamos creciendo en Cristo, fíjense, saludos mi buen Toño Calixto, un abrazo enorme. Si estamos creciendo en Cristo, debería de ser lo contrario. Me convierto en un agente de reconciliación. Las virtudes de Cristo, como el amor, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, deberían de fluir naturalmente
para que mis relaciones se fortalezcan y el ambiente, el ámbito congregacional de iglesia que está en todo el mundo sea como una incubadora de un crecimiento sano, poderoso, correcto, de cada uno de los hijos de Dios que están siendo sembrados en la iglesia de Cristo y que están naciendo y que se pueden desarrollar en un ambiente de amor, en un ambiente de perfección, en un ambiente de perdón, en un ambiente de poder, en un ambiente de paciencia, en un ambiente de alegría, en un ambiente de disfrute. Qué importante es no olvidar esto. Entonces el apóstol Pablo les dice, ustedes ya se olvidaron que aunque están en la tierra, ustedes van a juzgar a los ángeles. Versículo 4, después dice, si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a jueces? Fíjense cómo le llama a los jueces. Porque si llega, miren, hoy estamos en un tiempo que si llega un juez a una iglesia, rápidamente paramos todo, le decimos a los de la música, esperen, porque ha entrado el juez, les presento, se acaba de convertir, ya es hermano, el juez, como si un juez, fíjense lo que, a ver si puedo explicar lo que Pablo está diciendo. Mientras en el mundo, escuchen esto, mientras en el mundo a un juez lo tienen aquí, lo respetan, el apóstol Pablo dice, la sabiduría que ustedes tienen es más alta. Ustedes tienen una mayor percepción espiritual y discernimiento más que un juez terrenal. Ustedes tienen un mayor nivel de juicio que un juez terrenal. Es increíble. Y les dice el apóstol, ¿cómo es posible que acuden a jueces que son de afuera? Miren cómo le llama. Vean qué concepto. Vean qué diferencia. Mientras los corintios ya están hasta anhelando todo lo de afuera, algo me dice que más o menos eso pasa por acá. Y ya llegó, ¿qué pastor? Se convirtió el doctor se convirtió. Y el otro, no, el otro también se convirtió otro, pero ese vende chambritas ahí en el mercado de la Vicente Guerrero. Pero se convirtió el doctor y también se convirtió el abogado. Pareciera que nos estamos confundiendo y no entendemos lo que es iglesia. El apóstol Pablo sí sabe lo que es iglesia. Sabe que la iglesia es una de las manifestaciones del reino de Dios. Y si es iglesia, el reino de Dios está por encima de todo. Él sabe que a la iglesia se le ha impartido la sabiduría divina, que de hecho a la iglesia se le ha encargado que la sabiduría, la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a través de la iglesia. Pablo entiende que la iglesia porta la mente de Cristo, que es la creadora de todo el universo. Pero el problema es que ahora se encuentra con una iglesia que se siente incapaz de resolver sus problemas interpersonales y acude afuera de la iglesia para que otros le arreglen sus problemas. ¡Wow! Entonces dice el apóstol, vean qué manera de plantear esto. El versículo 4. ¿Por qué acuden a jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? Lo que está diciendo, fíjense, pareciera que el apóstol Pablo está queriendo decir, ¿cómo es que te está arreglando un problema alguien que no está participando de la sabiduría de Dios y del reino de Dios? Porque él no está hablando en un lenguaje religioso. Él da por un hecho que los hijos de Dios, fíjense lo que voy a decir, incluso se nota que da por un hecho que está avalando que los ministros de Dios aprobados en la iglesia portan una sabiduría capaz, una inteligencia, porque es la de Cristo, porque es la de Dios, capaz de arreglar cualquier problema. Como que necesitamos recuperar y que se nos revele qué es iglesia. Necesitamos, creo que, pedirle perdón al Señor por menospreciar la iglesia. Necesitamos pedirle perdón a Dios por honrar lo humano
Este hombre, el apóstol Pablo, está honrando lo que tiene la iglesia. Por eso les dice, ¿cómo es posible que vas a un magistrado el cual no es importante en la iglesia de Cristo? ¡Wow! Para el apóstol Pablo, la asamblea más importante en la tierra es la iglesia. Para el apóstol Pablo, la reunión de gobierno más importante de la iglesia es lo que hace cuando los santos se juntan y todos en uno, como dijo Jesús, lo ven a Él y solo a Él como el motivo de nuestra reunión. Entonces Él gobierna. Y entonces una iglesia que se rinde a su gobierno está por encima de todo. Versículo 5. Versículo 5. 1 Corintios 6, 5. Fíjense lo que dice. Digo esto para que se avergüencen. No hay nadie en toda la iglesia, escuchen esto, no hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre esos temas. ¡Wow! ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Escribe, de nuevo, que la iglesia no es un asunto de enseñarle a las personas, no sé cómo decirlo, cómo ser cristianos, no sé, dogmas. No es un asunto de enseñar Biblia y Biblia para que la gente conozca mucha Biblia. No, la iglesia tiene que ver con personas que son entrenadas espiritualmente y que echan mano de la vida eterna, de donde tienen toda la sabiduría de Dios dentro y la usan y la manifiestan en todos los ámbitos de esta tierra, de lo que tiene que ver con lo natural. Porque te voy a decir otro detalle. No olvidemos que sí tenemos al Señor, somos templo del Espíritu Santo y el Padre también nos habita, pero todavía estamos en esta tierra. Y si estamos en esta tierra es por un motivo. Todo eso glorioso se te depositó para que saliera. No es para que cantaras, aunque hace un rato cantamos y cantamos feo lo que tú quieras, y adoramos, y lo disfrutamos, y también es importante, pero no se queda allí. Eso es un tiempo, es un ejercicio espiritual, pero en lo espiritual echamos mano de toda esa sabiduría. El apóstol Pablo entiende que esa debe de ser, y que es la dinámica de la iglesia, y por eso les dice, miren, esto lo voy a decir para su vergüenza. ¿Cómo es posible que no hay nadie en la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre esos temas? Entonces él entiende que tú y yo portamos, como lo enseña todo el Evangelio, una sabiduría más extraordinaria que lo que se maneja en este sistema del mundo. Versículo 6. Dice, ¿cómo es posible? Dice, en cambio, dice, un creyente demanda a otro y lo hace justo frente a los incrédulos. Versículo 7. Y ahí en el versículo 7 pon la fabulosa solución. Hay personas que dicen, pastor, es que esto no tiene solución. Es que lo que me hizo, es que lo que pasó, esto no tiene solución. Vean la solución. Pero te voy a decir, esto parece simple. Para la sabiduría humana, muchas veces la sabiduría humana, las soluciones las busca en el acomodo de las personas. O sea, que todos queden contentos. Fue una buena solución. ¿Cuál es la solución? Que todos queden contentos. Es un error que se comete muchas veces en las congregaciones. Tratar de que todos queden contentos. Y cuando uno camina, miren, yo caminé ese camino un ratito, tratando de que todos queden contentos, y terminas frustrado porque nunca lo logras. Porque cuando tienes contentos a algunos, otros no están contentos, otros ya se enojaron, y en lo que estás tratando de contentar al que está enojado, el otro ya se te fue. Y cuando tratas y cuando ya hiciste lo que querías, lo que ellos querían, pues ya no están. Y entonces lo que otros querían ya no lo hiciste y se vuelven a enojar. Y ya. Nunca logras tener contento a nadie. Pero esa no es la clave. La clave no es que la gente esté contenta. El asunto no es que esté en un lugar donde no haya problema. Vean la solución. Sabia, pero poderosísima. Porque esta solución
solo la pueden, escucha esto, solo la pueden ejercitar en el poder de la vida de Cristo dentro de ellos. Solo la vida de Cristo puede. Por eso Pablo dice, sí, que es increíble que se enreden tanto, pero la solución está en la manifestación de la vida de Cristo de esta manera. Dice, el hecho de que tengan, versículo 7, el hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes. Yo puse bajito. El estar en contiendas, de hecho, dice el apóstol, lo que está diciendo el apóstol es, cada vez que se están peleando, y yo sé que no es para ti. Alguien dirá, ¿por qué el pastor está enseñando esto? Pues ¿sabes por qué lo estoy enseñando? Bueno, no es porque está en la Biblia. Es porque estas cosas son necesarias que hablemos, porque hay un reino que nos ocupa, porque no nos podemos detener en el propósito eterno del Padre, porque queremos que lo que se manifieste en todo lo que hacemos en esta tierra sea Cristo. Y tenemos que saber en la sabiduría divina y en el poder de Dios cómo se arreglan los problemas. Entonces es por eso. Y te voy a dar otra noticia. Si tú no lo has vivido, te felicito, pero lo vas a vivir. Tarde que temprano, nadie de los que estamos aquí, hemos tenido o hemos estado fuera de esto que estoy hablando. Todos de una u otra manera hemos tenido dificultades en este punto, creo yo. No sé si estén de acuerdo conmigo. Si están de acuerdo conmigo, den un like o así, o digan, ouch, creo que sí, y ya no me siento tan solito. Pero tenemos que atender esto, porque tiene que ver con lo que manifestamos. Porque también, ¿han escuchado eso? Tiene razón aquí el apóstol. Dice, ustedes van y se pelean y el mundo los está viendo. ¿Han escuchado cuando el mundo observa cómo nosotros no nos ponemos de acuerdo, cómo nos enojamos, cómo nos molestamos, cómo nos increpamos, cómo estamos en desacuerdos? El mundo lo nota. Así que hasta en eso, el apóstol aquí lo señala. Dice, no, ¿cómo es posible eso? Pero ven lo que dice el versículo 7. ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia? Fíjense. ¿Por qué mejor? Solución. Pone ahí con letras grandes. Solución. ¿Alguien fue injusto contigo? Dice el apóstol. ¿Por qué mejor no aceptas la injusticia? Fíjense, acepto la injusticia. Y dejar el asunto como está. ¡Wow! ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? En otras palabras, ¿por qué mejor no soportas? ¿Por qué mejor no perdonas? ¿Por qué mejor no lo sufres? Ok, es que sufrí por eso. Bueno, lo sufro, lo perdono, lo soporto, y por amor a Cristo, por el entendimiento del cuerpo, por el extendimiento del reino, por el amor a mis hermanos, por el amor a mi Dios y por el mismo amor que hay en mí, porque ¿cómo voy a amar a mi hermano si no me amo también a mí mismo? Pero ¿cómo me voy a amar a mí si no me conozco? ¡Wow! El apóstol Pablo dice, ¿qué pasaría si mejor aceptas y soportas el agravio? ¿Quién te agravió? ¿Por qué no lo soportas? ¿Quién te ofendió? ¿Por qué no lo soportas? ¿Quién te lastimó? ¿Por qué no lo soportas? ¿Quién te defraudó? ¿Por qué no lo soportas? Pero el apóstol Pablo dice, pero el problema es que en cambio ustedes, versículo 8, ustedes, dice, hacen lo mismo. Como no lo soportan, entonces hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. Y luego dice el versículo 9, quise todavía resaltar lo que dice el versículo 9 en la primera parte. Dice, no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. ¿Ya vieron? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor a través de esta palabra?
que tenemos que entender que esta vida es superior, que tenemos que entender que este reino en el que se manifiesta esta vida es mayor y que debemos de vivir en ese nivel de vida mayor que portamos en Cristo Jesús. Yo puse aquí, no olvides, esto te puede servir, que ser salvo y reinar no son sinónimos. Ser salvo y reinar no son sinónimos. Muchos son salvos, pero no solo Dios nos llamó a la salvación. Dios nos llamó a reinar en Cristo. Dios nos llamó a reinar en vida. Romanos 5:17 dice que por la transgresión de uno solo reinó la muerte, pero mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Reinar en vida. Yo no me quiero conformar con ser salvo. Yo no sé tú, yo no me quiero conformar con ser salvo. Yo quiero usar de toda esa vida maravillosa que me dio para mostrarle a este mundo, amigos, familia, para mostrarle a este mundo que portamos una sabiduría mayor, que yo puedo soportar el agravio y puedo perdonar y puedo ser ofendido, pero mi actitud no cambiar, porque es la manifestación de la vida de Cristo. Y cuando digo, lo puedo hacer, no es en mis fuerzas. Al contrario, es en el de que Jorge muere, en el de que Jorge va a la cruz para que Cristo se manifieste en una mayor medida. Y el mundo pueda ver que nosotros tenemos tal sabiduría, tenemos tal inteligencia, que podemos resolver nuestros conflictos de una manera ejemplar. Y quiero regresar incluso un poquito a lo que decía en el versículo 2. Porque la palabra juzgar, porque el apóstol Pablo les dice, ¿qué no saben que ustedes van a juzgar a este mundo? La palabra juzgar, escuchen esto, la palabra juzgar es una palabra griega que es crino. Y esta palabra griega significa separar o hacer diferencia. Pero me encantó otra definición, esperen, me encantó otra. Esta palabra juzgar en este pasaje también puede significar administrar asuntos de gobierno. Escuchen. ¿Cuántos de nosotros, fíjense, a ver, ahí va la pedrada, primero para mí y después para el que le toque. ¿Cuántos de nosotros decimos, sí, wow, el reino de Dios, asuntos de gobierno, somos gente de gobierno, pero nada más nos cruza por aquí algo que alguien nos lanzó y nos pega y sí nos da, y de repente ya no somos de gobierno? De repente eso nos gobierna, el dolor nos gobierna, la amargura nos gobierna, la ofensa nos gobierna, y entonces, ¿dónde quedó la persona de gobierno? Aquí el apóstol está diciendo, ¿cómo es posible que no puedes arreglar esos asuntos cuando tú has sido llamado a administrar asuntos de gobierno? Te voy a dar un reto, te voy a dejar una frase plasmada, creo yo, en tu mente. No me atrevo a decir en tu espíritu, pero en tu mente. Cada vez que alguien te lastime, o te dañe, o te ofenda, que te venga a tu mente el pensar, ¿cómo es posible que me dejo gobernar por esta ofensa cuando yo fui llamado a administrar asuntos de gobierno en el reino de Dios? Si fui llamado a administrar asuntos de gobierno en el reino de Dios, tengo que gobernar estos asuntos pequeños que pasan en mi vida cotidiana. Lo que aquí al apóstol Pablo le interesa destacar es hacer ese contraste entre la condición elevada de la iglesia por encima del mundo. Y no solo del mundo. El apóstol Pablo incluso pone a los ángeles y está hablando. Es que Pablo está entendiendo lo que dice en Efesios capítulo 1.
y en los otros capítulos, lo que en Efesios dijo, la iglesia se encuentra hoy en tiempo real, en el Espíritu, sentada juntamente con Cristo en lugares celestiales. Es un ente gobernante, es la vida de Dios gobernando a través de los hijos de Dios. Entonces el apóstol Pablo está tratando de sacar a esta iglesia de la dinámica terrenal y enseñarle, recordarle que nuestros asuntos verdaderamente importantes son mayores. Por eso yo decía, tenemos que hacer, hay una reforma que está haciendo el Señor hoy en la iglesia, una reforma que tiene que ver en desenfocarnos en lo que nos hemos enfocado y perdido tiempo, y enfocarnos en lo que verdaderamente es importante, en lo que verdaderamente es trascendente. Como Jesús a los 12 años, él lo entendió, y cuando sus papás y él, fíjense, cuando sus papás y él van al templo, los papás van al templo a un rito, termina el rito y se regresan, pero Jesús no va a un rito solamente. Él entiende que esto es más que ir a un templo, es más que ir a una reunión. Él entiende que esto es ir a atender los asuntos del Padre. Tú y yo, cuando nos congregamos, hacemos lo mismo. Yo sé que algunos dicen, ya tengo ganas de ir, y es válido. Voy a ir a alabar a Dios, voy a ir a adorar, y como me gusta. Pero cuando hay un grado de madurez, un grado mayor de estatura, empiezas a entender, ¿voy a qué? Voy a atender los asuntos del Padre. Hay una asamblea de hijos del rey en los cuales el rey declarará sus propósitos, sus diseños, sus designios, su voluntad, y nos la hará saber para que nosotros caminemos en ella, porque al final, si algo del Padre se va a ejecutar en esta tierra, es solamente a través de la iglesia. No hay otro medio. Si nosotros nos distraemos, no hay espacio para que Dios se manifieste. La manifestación del Señor es a través de la iglesia, que nunca se nos olvide. Por eso el apóstol le dice, ustedes fueron llamados a gobernar por encima del mundo. Ustedes fueron llamados a gobernar por encima de los ángeles, porque ustedes están sentados en lugares celestiales. Entonces, no pierdan el tiempo en las pequeñeces, en lo cotidiano. Tienes la sabiduría para poder resolver todos esos conflictos. ¿Qué tipo de vida el Señor te dio? Y aquí voy a aprovechar un estudio que hice hace unas semanas y lo enseñé un domingo, pero lo quiero dar hoy, solo para que, lo quiero recordar de nuevo, solo para que nos demos cuenta el nivel de vida que portamos, cómo esta vida es mayor, y por eso podemos echar mano de esta vida eterna y podemos gobernar sobre cualquier circunstancia. ¿Cuáles son las características de esta vida? Escribe. La vida que tú portas es una vida que te fue dada por un propósito. Es una vida que te fue dada para ser expresada. Se te fue dada para ser expresada. Si se te impartió esta vida, escucha esto, no fue para arreglar tus problemas, aunque los arregla. Fue para que se expresara. Lo siento mucho. Si pensabas que esta vida se te fue dada para otra cosa, lo siento, y vete decepcionando de las falsas expectativas. Se te fue dada con un solo motivo, porque tú eres un instrumento de manifestación. El Señor te salvó, lo voy a decir así, porque necesita un vehículo de su vida para su manifestación.
Segunda de Corintios 4, versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre, dice el apóstol Pablo, segunda de Corintios 4:10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Para que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Sencillo. Entonces, la vida de Cristo, fíjense qué maravilloso, está esperando espacios en tu entendimiento, porque no se va a mover el Señor hasta que tú no vayas entendiendo. Cuando tú entiendes algo más de la vida que portas, eso le da salida a esa vida para que se vea y se manifieste. Otra cosa, esta vida, escribe, es una vida que siempre está progresando. Aquí el apóstol se molestó porque se dio cuenta que se quedaron pequeños, se dio cuenta que se estancaron, pero él sabía y él sabe y tú y yo sabemos que esta vida que nos fue dada es una vida que siempre está progresando. Filipenses capítulo 1 versículo 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, fíjense qué maravilloso, quiero que sepan que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Esta vida siempre va en progreso. Y te voy a decir otro detalle hermoso. Y si esta vida encuentra oposición, crece más. Porque se manifiesta más de lo que porta. Esta vida tiene una característica. Si alguien se le opone, esta se repone, se superpone y sobrepasa cualquier circunstancia. Por eso, de repente tenemos unas experiencias donde sí te das cuenta que terminas diciendo, pues gracias a Dios por eso que pasé, porque eso que me sucedió, ¡pum!, me puso en otro nivel. Pude entender otras cosas y pude ver algo más de la vida de Cristo manifestándose a través de mí. Por eso algunos interpretan, que no es del todo cierto, pero algunos interpretan, no, Dios te va a mandar un problema para que aprendas. No, no es que te mande un problema para que aprendas. Es que esta vida, escucha esto, contiene todos los secretos para poder vencer ante cualquier circunstancia. Entonces por eso el apóstol Pablo dice, ¿cómo es posible que ustedes se han quedado pequeños en esta vida? Esta vida, te voy a decir también, escribe, esta vida nos fue dada, ¿sabes para qué? Esta vida nos fue dada para que Dios fuese conocido en toda la creación. Romanos 1:8. Como le dijo a los romanos, doy gracias a mi Dios, Romanos 1:8, a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, fíjense, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Esta vida nos fue dada para que la vida de Dios fuese conocida en toda la creación. Qué hermoso, qué maravilloso. Qué maravilloso. Por eso decía yo hace un rato, lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a esta iglesia era, ¿cómo es posible? En vez de que manifiestes esta vida y el mundo griego intelectual conozca la sabiduría que ustedes manejan, no usas la sabiduría de Dios y te sometes a la sabiduría humana. Entonces, ¿cómo Dios va a ser conocido? La vida que portas, te voy a decir, es global. Es global. Yo soy un convencido de algo, escuchen esto. Es algo personal, pero yo soy un convencido de algo. Cuando el Señor acaba con nuestros intereses mezquinos, con nuestros propósitos humanos, con nuestros egoísmos, y cuando renunciamos a las plataformas, te voy a decir una cosa, el Señor entonces te encuentra dispuesto y disponible y útil para llevarte a cualquier parte del mundo. El mundo es pequeño para Dios. Dios no tiene problema
de mover a sus hijos que nutren al cuerpo a cualquier lugar del mundo. El problema somos nosotros. El problema son nuestros egoísmos. El problema son nuestras intenciones. El problema son nuestras ganancias deshonestas. Y mientras no seamos honestos con eso y renunciemos a todo ello, estaremos siempre trabajando en nuestros intereses, haciéndonos nuestra agendita. Cuando voy a ir a otro continente, ahí le ando hablando a todos para que me abran iglesias y me abran espacios porque voy a ir para allá. No necesitamos eso. El Señor necesita hijos de Dios que portan su vida y que están dispuestos para oír y ser exactos en llegar al lugar que Dios quiere que lleguemos, porque la vida que portamos nutre a todo el cuerpo. Y si no vas a ningún lado, tampoco te quitas de problema. Eres feliz en Iztapalapa, en México, disfrutas la vida de Dios, y si mi asignación es cruzar la calle y compartirle a mis vecinos y a mis familiares, soy feliz, porque para eso Dios me mandó. No tengo que buscar estar haciendo ahí el argüende de mira, ya cuántos tengo, ya somos tantos, mira, ya no, yo tengo a mi cargo. No necesitamos nada de eso, porque esto no se trata de ninguno de nosotros. Este es el reino de Dios. Es su reino. Es su reino. Es su reino. Y nosotros somos sus hijos, pero también somos sus siervos. Le servimos con amor, y lo que el Padre nos diga que hagamos, eso hacemos. Y si no nos dice que hagamos, pues no lo hacemos. Y somos felices y disfrutamos esta gloriosa vida. Esta vida, escribe, es una poderosa impartición. Esta es otra característica. Escribe allí. Esta vida es una poderosa impartición. ¿Qué significa eso? Escucha. Que lo que tú tienes dentro, ¿por qué es impartición? Porque fue la manera de Dios, a ver si lo puedo explicar. Es la manera de Dios, del Señor, darte todo lo de Él, todo su conocimiento y sabiduría, sin que pase por tu intelecto humano. Porque Él se reservó el derecho, los derechos reservados de la máxima sabiduría, ciencia y conocimiento son de Dios. Y para que el hombre no se jacte, no lo pasó por aquí, sino lo impartió a tu espíritu. Así que en tu espíritu, esta vida se te ha impartido para que toda la sabiduría, conocimiento y ciencia divina esté dentro de nosotros. Y cuando salga, le demos la gloria a Dios. Cuando operamos en ella, le decimos: Señor, eres tú, fuiste tú, siempre has sido tú. Porque esta cabeza, ¿dónde va a caber toda esa sabiduría en esto? Qué bueno que se saltó nuestro intelecto y fue una impartición. En el reino de Dios, como dice Mirna, todo se trata del Rey. ¿Por qué no le das un aplauso fuerte a Dios allí? Ah, ya. Todavía no salgo del todo. Escribe, esta vida tiene otra característica. Es extraordinaria y es maravillosa porque tiene una doble expresión. Es una expresión individual, pero también es una expresión corporativa. No lo olvides. Por eso, a ver si lo pongo bien. Por eso, las tinieblas, el infierno y el mundo, que es un sistema anticristo, si busca que los conflictos nos separen. Por eso, ¿por qué? Porque una de las manifestaciones más poderosas de esta vida, escribe allí, es en forma corporativa. Repito, una de las manifestaciones más poderosas en esta vida es de forma corporativa. Por eso, pon allí tarea, es una tarea apostólica de toda la iglesia. Debemos guardar el uno. Debemos guardar el uno. Tú y yo no hacemos el uno. El uno no lo hicimos nosotros.
El uno lo hizo Cristo al morir en la cruz y a impartirse espiritualmente para incluirnos en Él, que es el uno. Fue la manera en que Cristo nos metió en Él. Amén. Nosotros no hacemos el uno, pero guardamos el uno. En el vínculo de amor, de paz. Fortalezcámonos. Mira, te voy a dar un consejo. O si quieres, hasta una tarea. ¿Cuántos quieren hacer una tarea? A mí no me gusta dejar mucha tarea porque a mí me dejaban mucha y yo sufría mucho. Pero te voy a dejar una tarea. Rompe tus límites en cuanto a expresión de amor a tus amados hermanos, amigos. Háblales. Concerta una cita con ellos. Tómate un café. Sin motivo, dile a alguien, oye, te amo, te aprecio, doy gracias a Dios por tu vida. Aquí estoy, siempre contarás conmigo. Mi vida también es tuya. Lo que yo tengo también es tuyo. Y yo doy gracias a Dios por tu vida. Guardar el uno es importantísimo. Es fundamental en el extendimiento del reino. Es fundamental en la manifestación de Cristo, en la velocidad en la que la iglesia opera. Y por último, aunque hay más cosas, pero ya se me fue el tiempo, esta vida, pone allí, esta vida, nunca lo olvides, por diseño, te lleva siempre a mayores niveles de madurez. Esta vida por diseño te lleva a la madurez. Segunda de Pedro 1, versículo 5. Segunda de Pedro 1:5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. No os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro está diciendo algo extraordinario. Está diciendo, esta vida no es estática. Esta vida, por diseño y por naturaleza, avanza. Esta vida va a ocasionar que vayas en esas etapas de crecimiento y que toda tu vida esté llena de graduaciones y de avances y que puedas ver cada vez más cómo la vida de Cristo se manifiesta de una manera más plena, más extraordinaria, y el mundo la puede ver y obviamente también todos la pueden disfrutar. Por eso esta vida, escribe allí, es una migración constante. Esta vida es como una tienda. Es como Abraham. En Hebreos 11:9 que dice que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Esta vida es como una tienda. ¿Por qué? Porque esta vida, escucha, no echa raíces en esta tierra. Esta vida tiene su fundamento en la eternidad. Esta vida tiene su fundamento en Cristo Jesús. Y esta vida te da la luz y la revelación para que te des cuenta que ya estás en la ciudad que tiene fundamentos, que eres un ciudadano de un reino. Y este reino no es terrenal. Este es un reino eterno, es el reino de Dios. Y voy a decir otro detalle que también me gustó. Me lo iba a dejar pasar, pero no.
Pon allí con letras grandes, esta vida es un gran maestro. Esta vida es un gran maestro. ¿Y sabes por qué es un gran maestro? Ya te lo comentaba. Porque en esa impartición de vida va todo el conocimiento divino. Entonces ahora, dijo el apóstol Juan, y déjenme encontrarlo, espero que sí lo tenga. Sí. Primera de Juan 2:27. Primera de Juan 2:27. Fíjate esta poderosa impartición, y por eso esta vida es un gran maestro que tienes ahí dentro. Así que nunca te sientas que no tiene lo necesario para resolver el problema que tú tengas. Esa fue lo que está el apóstol Pablo denunciando con los corintios. ¿Cómo es posible que tienen al maestro dentro y no echen mano de él? Primera de Juan 2:27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. ¡Wow! Eso está tremendo. Lo que Juan está diciendo es lo que nosotros hemos estado experimentando. ¡Qué maravilloso! Lo que Juan está diciendo es: ¡wow! Tienes al mejor consejero dentro. Tienes al mejor maestro dentro. Tienes la sabiduría divina dentro. Ella te enseña. Y luego dice, fíjense cómo, correctamente. Él no está usando la palabra unción como se ha usado malamente, ¿verdad? Como se ha ahora esa palabra desgastado. La unción no es en nosotros, la unción no es un aceite que te ponen en la cabeza. En nosotros la unción es la impartición de la vida de Cristo permanente en ti, que te enseña. Repito, en nosotros la unción es la impartición de la vida de Cristo permanentemente en ti, que te enseña y que te habilita. Porque la unción por eso te habilita. ¿Por qué te habilita? Porque te enseña, porque te capacita. Y alguien que está capacitado puede hacer las cosas. Amén. Entonces, ¿ya vieron por qué podemos y tenemos y debemos manifestar este nivel de vida mayor? Cuando vivimos en esta vida, crecemos en ella, en la vida de Dios, y la disfrutamos, entonces las cosas cotidianas son gobernables, y entonces vivimos y manifestamos el reino de Dios, y entonces Cristo es manifestado en todo lo que hacemos. Así que yo doy muchas gracias a Dios por eso, y doy gracias a Dios porque hoy te conectaste con nosotros, y porque Dios es bueno y maravilloso. Damos gracias a Dios por este tiempo, y te invito a que nos acompañes y que le demos gracias a papá por esto que nos ha dado tan maravilloso, que es su vida impartida. Papá, muchas gracias.